Ok. Vamos a ir a Timoteo capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo número 1. Esta lección 14 se llama Luchando legítimamente 1 y 2. Luchando legítimamente 1 y 2. Muy bien. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene al menos más de una experiencia al hacer algún esfuerzo para lograr algo, algún interés personal, casa, carro, amistades, hacemos el esfuerzo. Para muchas cosas implica el esfuerzo. En este caso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo de una manera amorosa, cariñosa, como ustedes quieran ver en el versículo. Bueno, hay una sola interpretación. Tú pues, hijo mío, usa un lenguaje paternal, un lenguaje donde el apóstol Pablo ha desarrollado un amor y un cariño hacia su discípulo Timoteo. Y esto es muy especial porque viene de un hombre que al principio de su vida podemos ver que tenía un carácter muy fuerte, pero termina con un carácter paternal transformado por el Señor. Y le dice, hijo mío, esfuérzate. La palabra esfuérzate en griego es endunamó, endunamó, con doble O al final, endunamó. ¿Qué quiere decir esta palabra, esfuérzate? Su significado es fortalecerse en el Señor. Se puede traducir como se hace en Hebreos 11:34, como sacaron fuerzas. También en Dunamó significa hacerse fuerte. ¿En quién podemos hacernos fuertes? En. La palabra en, ¿sí? Junta con dunamis, habla de poder. En duná, en dunamis, poder, se traduce con el verbo fortalecerse. O en primera de Timoteo 1:12, se fortaleció o ser fortalecido internamente. Está sugiriendo una fortaleza del alma y para el propósito de Dios. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien, fíjense, esfuérzate en la gracia. Tú, pues, hijo mío, aunque sea repetitivo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate, que vamos a aprenderla muy bien, estas fueron palabras importantes de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza, que necesitaría resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Les decía en la clase anterior, Pablo ya estaba a punto de partir y ahora Timoteo iba a continuar solo. Entonces las palabras que le da, esfuérzate, él trata de darle aliento para la fortaleza personal, para el ministerio y que tenga esa resistencia que con ejemplo le dio Pablo a Timoteo de cómo fortalecerse, cómo resistir para cumplir el llamado que Dios le dio. Esfuérzate. Y yo les digo ahora a ustedes, también esto es para mí. Dios siempre está ahí para darnos fuerzas. ¿Qué dice Isaías 40, 29 y 31 en una composición? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué fue lo que vio Pablo en Timoteo? ¿Qué es lo que puede ver hoy Dios en nosotros? Él da esfuerzo, él lo lleva a que internamente se fortalezca. Dios nos va a llevar a que seamos fortalecidos, a que nos hagamos fuertes, a que tengamos poder para que cada uno de ustedes se fortalezca. Por eso Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En nuestra oración tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor y decir, Señor, me faltan o no tengo ninguna fuerza, porque Él te va a dar fuerza, le da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces,
es importante que nosotros estemos siempre en esa relación con Dios. Dios hace de este recurso, de su fuerza, que esté disponible para nosotros. Sin embargo, no llegará mientras estemos nosotros sentados pasivamente o suponemos que Dios simplemente traerá sobre nosotros esa fortaleza o ese poder. No, Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos. Él nos dará su fuerza mientras aprendamos a depender de Él. O sea, nosotros tenemos que buscar y depender de Él en vez de usar nuestras propias fuerzas. Él va a darte sus fuerzas si lo buscas y aprendes a depender de Él, para que no sean tus fuerzas en el ministerio, para que no sea tu palabra, para que no sea tu consejo, tu idea o el se me ocurrió, sino que al depender totalmente del Señor, Él va a ser el que guíe a cada uno de nosotros. ¿No tienes fuerzas? Bueno, la palabra de Dios dice que Él puede darle fuerza a cada uno de nosotros, pero tenemos que buscarle. Cruzado de manos o sentados, no llegará. Créanme, de eso estoy seguro. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? Es claro, Pablo, en el Señor. Y no hay más poder o no hay poder más grande que el Señor. No hay nadie que esté por encima de su poder y de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que fortalecernos en el poder de su fuerza para estar firmes. No era fácil el contexto que tenía Timoteo, porque había persecución, porque se habían infiltrado falsos maestros, porque estaban surgiendo herejías, falsas enseñanzas. Y Timoteo tenía que echar mano de todo lo que Pablo le había enseñado. No le enseñó a hacer un cúmulo de conocimiento. No le enseñó para que su mente o su cuerpo fuera un almacén de conocimiento, sino para que la pusiera por obra. Y eso también es para nosotros. Si queremos realmente fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no tenemos que ser solamente bodega o almacenar conocimiento, sino ponerlo en práctica. Hoy en nuestros devocionales aparecía este versículo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Realmente tenemos que tomar la lámpara del Señor y que nos alumbre el camino por el que debemos andar. Tenía que echar mano Timoteo de todo lo que él había aprendido, pero le dice, esfuérzate en la gracia, ¿verdad? ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo? Bueno, ustedes saben que gracia significa favor inmerecido. Eso es lo que recibimos de parte de Dios. Así como nos salvó por gracia, que es un versículo muy famoso, Efesios 2, del 8 al 9, Dios, en la nueva traducción viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Por eso usamos esa traducción. Es un regalo de Dios. Queda claro, ¿verdad?, cómo se traduce. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ah, mira, soy salvo. No hay ningún mérito en nosotros. Todo el mérito es de Cristo. No podemos jactarnos sino vivir agradecidos porque llegó la salvación a cada uno de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros tenemos que aprender eso para esforzarnos en la gracia, que no tenemos ningún mérito en la salvación que llegó a nuestras vidas, porque el que nos lleva a conocerle,
el que nos lleva o a convencernos de pecado y arrepentirnos es el Espíritu de Dios. Nueva traducción viviente, nuevamente el 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, debemos vivir también por gracia. ¿Qué quiere decir? Colosenses 2:6. Debemos vivir por gracia. Si yo quiero esforzarme en la gracia, tengo que entender que por gracia fui salvo, que todo lo hizo el Señor. Pero también Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Recibí a Jesús en mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recibí al Mesías, al ungido. Recibí al Salvador. Ahora debo seguir sus pasos. ¿Cómo caminó Jesús en este mundo? Lleno de gracia y de verdad. Y tenemos que aprender a seguir sus pasos. Y para aprender o para seguir sus pasos, el mejor manual es la Biblia. Por eso tiene que ser lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Muy bien, continuamos. Entonces, esto significa confiar por completo en Cristo y confiar en su poder y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas, porque es un error. Y voy a servir a Cristo con mis propias fuerzas. Nuestras fuerzas se van a acabar. Entonces, recibamos y utilicemos el poder de Cristo. Él nos dará la fortaleza para hacer su obra. Él nos llenará de poder para poder cumplir con el propósito por el cual fuimos alcanzados. Así es que debemos nosotros esforzarnos, fortalecernos en el Señor y también en su gracia. Esfuérzate en la gracia. Versículo número 2, Timoteo 2:2, en ese capítulo ahí manténgase. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles, ¿verdad? ¿A quién se lo tiene que encargar? A hombres fieles. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Pablo, que fue un hombre fiel. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, todos los que escucharon y todos los que fueron enseñados por Pablo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso le dice, esto encarga a hombres fieles. Dios le dio un ministerio a Timoteo, pero no se lo dio para que lo guardara, sino para que se lo pasara a otros. Una parte esencial de nuestro trabajo o del trabajo de Timoteo como pastor era derramar el conocimiento y las experiencias que había adquirido de Dios y lo que Dios le había encomendado. Y todo esto lo aprendió por medio de Pablo. Claro que Timoteo tenía el Espíritu de Dios, pero tenía un maestro delante de él, que Dios se lo había puesto. Y por eso le da este consejo a hombres fieles, pero también que sean idóneos. Cuando usa esta palabra, está expresando la capacidad que debe tener cada uno por la experiencia ya adquirida. Idóneo se expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Tiene que ser idóneo, tiene que ser capaz. Jicamos, que es idóneo, de semejante, de fiel, de igual, de competente, de apropiado en carácter, de ser digno de llevar el evangelio, de ser suficiente, o sea, completo para compartir, que sea un hombre fiel, así como Timoteo te he dado el ejemplo y tú has dado el ejemplo y la gente da testimonio de que eres hombre fiel, también encárgale este ministerio a esta misma clase de hombres, fieles, pero también que sean idóneos,
que expresen la capacidad comprobada por la experiencia. Chicamos, pero también que sean fieles en semejanza a la de Pablo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Fíjense hasta dónde repercute esto del ejemplo. Pablo le dice, yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, encárgale a hombres fieles. Es toda vamos a decirlo, una generación en donde el evangelio tiene que caer en corazones fieles, capaces, con pasión, dispuestos en ese momento, hablando de ese contexto, de entregar su vida por el evangelio, porque eso era lo que hacía cada uno que pregonaba o se convertía en heraldo del evangelio. No solamente para ser testigo, recuerde que ser testigo, Hechos 1:8, se refiere a mártires, a estar dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Entonces, si el Señor te ha capacitado a ti o te está capacitando a ti, es porque se llegará el momento en el que seamos mártires, seamos perseguidos, pero tenemos que ser fieles al Señor. Y también tenemos que ser idóneos, o sea, expresar esa capacidad comprobada por la experiencia. Versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí aparece una primera ilustración. Disculpen, pero ando agripado, por si se me va la voz. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, la vida social, a fin de agradar a aquel civil, perdón, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si un creyente, esto también es para nosotros, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Jesucristo. Si le viene una prueba y a la primera corre o deja el ministerio, Jesús dijo que el que toma el arado no debe voltear para atrás, porque tomar el arado y dejarlo, no somos dignos del reino. Porque el que no esté dispuesto a sufrir penalidades o soportar penalidades, renunciará pronto. Si se requiere algo difícil de ellos, renunciarán pronto. No podrán cumplir con el llamado de Jesús y lo dejarán. Por eso Jesús en Mateo 16:24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús aún sabiendo que tenemos que sufrir penalidades? Pablo, estando en la cárcel, le dice a Timoteo, vas a sufrir penalidades como buen soldado, pero no de quien cualquiera o quien quiera. Un soldado escogido por el Señor, por eso digo quien quiera, y de cualquiera, ¿verdad? Era del Señor Jesús. Va a sufrir penalidades. Para no hacer muy largo el comentario, ¿qué le pasó a todos los apóstoles? Todos sufrieron penalidades. Todos. Los primeros cristianos, o en la época en que los tomaban como diversión en los coliseos romanos. Mujeres embarazadas, metidas a la arena, leones devorando bebés, no era cualquier cosa. Sufrieron penalidades. Pero también era difícil que tú vieras a tu hermano ser devorado, ver a un bebé ser devorado, a una mujer embarazada ser muerta. No era cualquier cosa tampoco. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, no debemos nosotros enredarnos, o un soldado no debería de enredarse en cosas que no le conviene,
porque tiene que agradar a Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice Gálatas 1:10 en el lenguaje sencillo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Bueno, si queremos luchar legítimamente, lo primero que nos enseña la figura de un soldado es que vamos a sufrir penalidades y que como buen soldado de Jesucristo no nos vamos a enredar en los negocios de la vida y que yo debo buscar ser aprobado por Dios. Los cristianos en ese entonces, la sociedad los desaprobaba por pensar y predicar algo diferente o hablar de Jesús. Si nos enredamos en los negocios de la vida, vamos a descuidar la obra. Ustedes saben que Pablo por algún tiempo trabajó haciendo tiendas, pero nunca descuidó la obra del Señor. Con sus manos, dice, trabajó y se sostuvo por algún tiempo, pero tenemos que tener cuidado porque todos podemos ser obreros o tener un trabajo, llamémosle formal, con horarios, entradas y salidas, pero eso no debe desviarnos del ministerio que el Señor nos ha dado. No debemos descuidarlo. Debemos cumplir con todo. Versículo 5. Y también el que lucha, otra figura, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, tenemos que aprender a luchar legítimamente. Este mismo versículo en el lenguaje sencillo lo dice así: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de competencia. Si yo quiero luchar legítimamente, quiere decir que debo obedecer las reglas de competencia. ¿Dónde vamos a encontrar esas reglas de competencia? Un ejemplo, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no estoy para agradar al mundo, yo busco agradar a Dios. Entonces tenemos nosotros que obedecer. Para ganar el premio, tenemos que obedecer las reglas de competencia. ¿Dónde se encuentran esas reglas de competencia? Todos lo sabemos. La palabra de Dios, ¿verdad? El que lucha como atleta. No sé cuántos atletas hay entre nosotros, pero Pablo a menudo se basa en el mundo de los atletas porque le gustaba ilustrar la vida cristiana o ilustraba la vida cristiana de esta manera y mencionaba obstáculos, pero también peleas. Primera de Corintios 9:12. Primera de Corintios 9:12. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Se me olvidó cuál versión es, pero creo que es la Nueva Traducción Viviente. Preferiríamos, fíjese lo que dice Pablo de su persona, preferiríamos soportar, sufre penalidades, o, soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Menciona obstáculos y menciona peleas. Nosotros tenemos que correr obedeciendo las reglas de competencia y van a haber luchas y se van a presentar delante de ti obstáculos, pero nosotros no debemos convertirnos en un obstáculo. Pablo no quería convertirse en un obstáculo para que la palabra siguiera fluyendo. Toma más relevancia con esos versículos que vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, 26 y 27. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo
como los boxeadores que solo dan golpes al aire, sin sentido, sin propósito. Versículo 27. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo o entra en una disciplina para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. No sea que debiendo ser, dice Heraldo, ¿verdad? Sea yo eliminado. Aquí no tiene nada que ver con la salvación. Por si alguna vez les predicaron o alguien se refiere a la salvación porque habla de ser eliminado. No, no se refiere a la salvación. Esta traducción nos da una buena ayuda para ello. Dice, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Pero claro, si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, sabemos que no fue descalificado, pero al hablarle a las iglesias también les está dando este mensaje. Se van a convertir en heraldos, comunicadores del evangelio. Al momento de preparar una predicación, sí, vas a hacer uso de la homilética, que es el arte de preparar un sermón para predicarlo. Vas a hacer uso de la hermenéutica, que tenemos que hacer una buena interpretación, hablando de la exégesis para la profundidad de las palabras y la aplicación. Y podemos hacer todo eso, pero tenemos que cada día ponernos a cuentas con el Señor para no ser descalificados o sido heraldos, seamos eliminados, desaprobados, descalificados por Dios. ¿Sí? Entonces, un predicador dijo, y es muy fuerte esta palabra, pero muy profunda, mientras sirvas, tienes que vivir en santidad. Mientras sirves, tienes que vivir en santidad. Versículos 6 y 7. El labrador, otra figura, agricultor. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué debemos hacer primero? Trabajar antes de gozar de los frutos. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Hizo una labor inmensa, 3 viajes evangelizando, puso su vida o arriesgó su vida con tal de llevar el evangelio. Y cuando quiso ir a otros lugares, el Señor le dijo, no vas y no vas. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que entendamos que primero tenemos que trabajar. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjense, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo acaba de explicarle 3 ilustraciones de la vida cristiana. Un soldado, un atleta, un labrador. Cada una de estas 3 ocupaciones necesita una perseverancia. ¿Para qué? Para tener éxito. Un soldado entra en una disciplina, al igual que un atleta, disciplina, esfuerzo, paciencia, al igual que el labrador, que tiene que trabajar y esperar con paciencia a que se dé el fruto. Tiene que haber perseverancia para tener éxito. El soldado, les doy 3 puntos. El soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla, nunca verá la victoria. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera, nunca ganará la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, antes de que la cosecha esté completa, nunca verá el fruto de sus cosechas. Así es que necesitamos perseverancia. ¿Cuál era el contenido del evangelio del que le estaba hablando Pablo a Timoteo? Versículo 8. El contenido del evangelio. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate, le dice. Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar o que le fuera fácil olvidarlo. Lo dijo porque Timoteo necesitaba recordar
para que mantuviera esto como prioridad de su mensaje. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, el linaje de David. Y esto era prioridad en su mensaje. ¿Quién era Jesús? Y le dice, recuerda que resucitó de los muertos. Este es el gran acontecimiento. Es la gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Recuerden que Jesús fue el primero en resucitar alguna vez. Otros, como Lázaro, su amigo, fueron resucitados, pero solo Jesús resucitó. Se levantó a un nuevo orden de vida, con un cuerpo transformado. Entonces, la resurrección de Jesús era la prueba de que a pesar de que parecía haber muerto y había muerto como un criminal, así lo vieron, alguien común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor y un autosacrificio para cargar con la culpa de nuestros pecados. La muerte de Jesús en aquella cruz pagó el precio y resucitó. La resurrección, hermanos, fue el recibo. Él murió, pagó el precio. ¿Se acuerdan? Consumado es, tetelestai, pagado por completo. Y la resurrección fue el recibo. Demostró que él pagó y demostró que fue perfecto ese sacrificio, pero también la resurrección. Le dice, del linaje de David, tiene relevancia esto, claro que sí, porque está afirmando, ¿no? O esta afirmación significa que Jesús era completamente hombre. Resucitado de los muertos, significa que Jesús era completamente Dios. Para Pablo era esencial que Timoteo recordara esta enseñanza, que recordara esta verdad acerca de quién era Jesús y la tenía que transmitir a hombres fieles para que ellos también se encargaran de comunicar tal cual este mensaje. Jesús vino a este mundo. Jesús trajo salvación. Jesús murió por cada uno de nosotros, pagó por nuestros pecados, pero también resucitó, porque Dios así lo había prometido, que levantaría a alguien del linaje de David, que se sentaría en el trono para siempre. Y ese es Cristo Jesús. Versículo del 9 al 13. Segunda de Timoteo 2, del 9 al 13. ¿Listos? En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Así se sentía Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Quiere decir que la palabra no está encadenada y no la pueden detener. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Fíjense la madurez de Pablo. Todo lo que había hecho Pablo, porque se le había dicho en el momento de su conversión entre Pablo, Saulo, Ananías, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que padeció por su nombre, pero padecer por el Señor Jesús es también padecer por sus hermanos, por la iglesia, por aquellos que no conocen del Evangelio, porque para eso fue levantado Pablo, al ser apóstol de los gentiles. Por eso se dijo en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque la salvación no era solo para los judíos, sino que ahora también era para los gentiles, y tenía que salir esa palabra que los iba a llevar a Jesús para ser salvos. Así es que Pablo, en su cuerpo y en su vida, experimentó todo esto, y él dijo,
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No todo es sufrimiento, y se nos ha enseñado que estas tribulaciones no tienen comparación con la gloria venidera. Ahí tiene que estar nuestra esperanza. Ahí debemos de mantenernos y seremos probados. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, esta parte a veces no le damos énfasis, pero fíjense lo que dice: Él también nos negará. O sea, todo el que no acepte o reciba la salvación que es por gracia, va a ser condenado. No hay de otra. ¿Sí? Todo aquel que niegue, Él también lo negará. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, este es nuestro Dios. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel con sus hijos. Y aunque debemos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que todos los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo, del reino. Esta verdad confortó a Pablo y se la transmitió a Timoteo mientras estaba pasando por el sufrimiento y esperaba la muerte. ¿Qué convicción tenía Pablo en las promesas de Cristo Jesús? Estaba sufriendo y sabía que el tiempo de su partida ya estaba cerca. ¿Y qué hace con Timoteo? Lo está fortaleciendo. Alguien, aunque en algún momento te sientas débil o no tengas algo que decir, alguien va a ser bendecido y fortalecido con tus palabras si son en Cristo Jesús. 14 y 15. 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, cuando le encargue a los hombres fieles, sino que es para perdición de los oyentes. No hay que contender sobre palabras, dice, las cuales para nada aprovechan. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Aquí usan la figura de un sastre que traza bien, que interpreta bien la palabra de verdad, que hace cortes finos, precisos. Así debemos usar la palabra, que usa bien la palabra de verdad. 16 y 17. Al 18, perdón. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esto era para Timoteo y para todos aquellos a quienes se les iba a encargar la palabra. Hoy nos incluye a nosotros. Evitemos profanas y vanas palabrerías. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si ustedes recuerdan, mencionamos a Himeneo en 1 Timoteo 1:20. Ya se le había expulsado. Pablo usa las palabras: hay que entregarlo a Satanás, porque las falsas enseñanzas de este hombre, ¿sí?, respecto a la resurrección estaba afectando la fe de algunos.
estaba siendo de tropiezo y ya se le había unido también otro. Y eso es lo que pasa cuando alguien busca una división, busca a alguien que le haga segunda. Así es que tú no seas la segunda de nadie. Si alguien se quiere alejar de la verdad, que se aleje solo, pero no le hagas la segunda a nadie, porque estamos hablando de la iglesia del Señor Jesús. Y estos estaban siendo de tropiezo, introduciendo falsas enseñanzas. Pero para ello estás siendo levantado tú, para localizar esas falsas enseñanzas y advertirle a la iglesia, a tus hermanos, que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. El evangelio, la palabra, el fundamento ya fue echado. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si queremos luchar legítimamente, tenemos que acercarnos al Señor, que Él nos conozca, y debemos apartarnos de iniquidad. 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, los de oro y de plata, y otros para usos viles, el de madera y barro, para hacer las necesidades. Para eso eran algunos objetos de madera o de barro. 21. Así que si alguno se limpia, si yo quiero luchar legítimamente, debo apartarme de toda iniquidad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si de verdad quiero ser una persona que esté dispuesta para toda buena obra, debo ya apartarme de toda iniquidad. Debo limpiarme de todas estas cosas. Quiero ser un instrumento de honra. Quiero ser un instrumento apartado, útil al Señor. Esto es muy profundo. Debemos nosotros aprender a ser útiles al Señor. Y todo el contexto que venimos mencionando de estas figuras, del atleta, del labrador, del soldado, juegan un papel fundamental. Hay que perseverar en nuestro conocimiento y nuestro acercamiento al Señor. Hay que perseverar día tras día para apartarnos de la iniquidad y limpiarnos de todo lo que pueda estorbarnos. Por eso Pablo le insiste a Timoteo, ¿qué clase de persona debe ser en Cristo para que sea usado para sus nobles propósitos? Debemos dejar que Dios nos use como instrumentos para su voluntad. 22 al 24, al 25. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién debemos de juntarnos y a quién debemos seguir? Aquellos que con un corazón limpio o que se apartan de iniquidad o que se limpian de estas cosas y que tienen un corazón limpio para invocar al Señor. Hay que huir de las pasiones, pero hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esos son los instrumentos de honra. Pero desecha las cuestiones necias nuevamente, porque estaban surgiendo, porque habían cuestiones necias, enseñanzas, palabras, fábulas. Deséchalas, son insensatas, porque tú sabes que engendran contiendas, o sea, peleas, divisiones. Y han surgido divisiones por hacerle caso a enseñanzas que no son de parte de Dios. Pero por no estudiar o por no abrir bien tu oído, puedes tú decir amén a todo. Y no debe de ser así. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos. ¿Cómo deben ser, hermanos? Amables. No debemos ser contenciosos. Apto para enseñar, sufrido. Debemos de ser aptos, o sea, capaces para enseñar, sufrido. ¿Qué quiere decir? Con toda paciencia. Debemos de tener paciencia con aquellos hermanos a los que ya les has enseñado algo como 10 o 15 veces. Esto es apto para enseñar sufrido, o sea, debes enseñar con paciencia, porque no va a aprender igual que tú. Si tú ya aprendiste, va a haber alguien que le cueste y le tengas que enseñar una y otra vez. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense, debemos de ser amables, debemos de ser aptos para enseñar sufridos, o sea, con paciencia. Debemos también enseñar o corregir con mansedumbre, con el propósito, le dice Pablo a Timoteo, para ganarte a aquellos que se oponen y que puedan llegar al arrepentimiento y conocer la verdad, o sea, ser salvos, para que lleguen a la salvación y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A veces, a veces, escapar es considerado como cobardía, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación puede ser el acto más grande. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquier cosa que le produjera malos pensamientos. Es un consejo que puede ayudar a transformar nuestro carácter. No le dijo que las enfrentara, sino que huya. Si hay tentaciones recurrentes, difíciles de resistir, se tiene que huir ante cualquier situación que estimule el deseo de pecar. Miren, termino con esto, saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Saber cuándo y cómo pelear va a ser dirigido por Dios, por el Espíritu Santo. Pero saber cuándo alejarse es tan importante, ¿sí? Que igual te va a dirigir el Espíritu Santo, pero en ambos. O decides quedarte y caer o huir y salvar tu vida. O en la batalla te va a guiar el Señor para saber cuándo y cómo debemos de pelear. Entonces, Pablo, hablándole a Timoteo ya como un maestro, le insistió en que tenía que hablar la verdad para que no hubiera confusión. La verdad no puede traer confusión. La buena enseñanza nunca provocará contiendas o argumentos necios. Nunca. Así es que tenemos que poner atención a los consejos que se nos están dando. Hasta aquí terminamos esta lección.